y tomando datos extraordinarios. Yo he descubierto, por ejemplo, una cosa muy simpática, que Guillermo Morón y otro grupo de historiadores se han empeñado en nombrar a Francisco de Montesinos como fundador de Cumaná, porque él hizo un acta de cabildo. Yo descubrí que entre Francisco de Montesinos y Cobo, que era el gobernador en ese momento de la Nueva Córdoba, había una enemistad terrible, ¿no? La muerte, de tal manera que Cobo busca la manera y mata a Francisco de Fajardo. Francisco Fajardo tenía un campamento en la desembocadura del río Tacar. Aquí normalmente dice Tacal, pero el abuelo indígena es Tacar. Era el nombre del cacique Diego. Todas esas cosas que uno va descubriendo en la medida en que uno lee la historia, y yo que he sido he buscado la manera de ser lo más preciso posible, debido a que soy el cronista de Cumaná, pues he tenido la obligación de estudiar centímetro a centímetro la historia. He hecho muchas precisiones que están en contradicción hasta con los últimos libros que se han publicado. El doctor Ignacio Castillo Hidalgo acaba de publicar un libro de 900 páginas por un entero de Rodríguez sobre la fundación de Cumaná partiendo de Montesinos. Él le resta 40 años, 50 años de historia de Cumaná y mucho más, porque los grandes cronistas, incluyendo a Manzano, remontan la historia de Cumaná a 16 años antes de llegar Colón a Cumaná. Por eso es que el que Roja llama Cumaná la primogénita del continente americano, metiendo todo, las islas y todo. ¿Por qué? Porque por la historia, el que va a comenzar a leer la historia y se lee Bartolomé de las Casas en primer lugar, encuentra que Bartolomé de las Casas comienza la historia de Cumaná por el encuentro con un náuta desconocido que tuvo un naufragio y que le indica a Colón cuál es la ruta para llegar a otras tierras, las tierras que buscaba Colón, etc. Yo le voy a leer este texto donde trato de integrar todos estos detalles. Comienzo por decir, todos los pueblos tienen derecho de escribir su historia, es decir, no necesitan que se la escriban historiadores de otros pueblos, sobre todo aquellos interesados en menoscabarla en beneficio de la historia de su pueblo. Cumaná fue la primera ciudad fundada y desarrollada por el Imperio Español en el continente colombiano. Esta es nuestra verdad histórica y así debe ser respetada y promovida. No pensamos en restarle méritos a ningún pueblo de Venezuela ni de América, pero la historia es inmutable cuando está probada con documentos y testigos fehacientes. Obedece a reglas, aunque se preste a interpretaciones más o menos justificables. Cumaná, o Puerto de Perlas, se inició mucho antes de la llegada de los dominicos a la desembocadura del río Chiribiquí, la última luenga. Eso es, según Bartolomé de las Casas, el nombre del río de Cumaná era Chiribiquí, o sea que la última alargada, la I alargada, al final. La última, como dice las Casas, y lo repite el sabio carpanero Bartolomé Tavera Costa, con pequeños errores de escritura en esta palabra, en su obra Historia de Carúpano, páginas 31 y 32, donde dice: cuando sus primeras incursiones en tierra firme a la vecindad del río Chiribiquí, cuyo nombre cambiaron los españoles por el de Manzanares, y en la 37 lo repite también con error, como todos los demás que lo han mencionado, por ser difícil de precisar, por lo hilo cuando dice: en la península pide al rey la conquista y población de Guayana y Caura, lo que le fue concedido. En 1569 funda Cumaná a orillas del río Chiribiche del 24 de noviembre. La palabra Chiribiche la emplea Pedro de Córdoba, el fundador de Cumaná, en una de sus cartas. En lugar de decir, por ejemplo, como dicen ahorita, Chiribiquí, Santa Fe y Chiribiquí, Pedro de Córdoba, que fue el que primero le puso ese nombre, la llama Chiribiche, Chiribiche. Lo quiero decir. Ya era
Cumaná ya era un pueblo, también antes de iniciarse la construcción del fuerte de Santa Cruz de la Vista, que se construyó por necesidad de proteger a sus pobladores, nada menos que a los señores de canoa que pagaban el quinto real. Mi amigo el científico Pedro César Lodeiro Seijó, ustedes deben haber oído nombrar en un científico de la UDO, que está instalado en Mochima, que hace investigaciones extraordinarias, ha sido premio Polar, creo que 2 veces, un tipo de verdad extraordinario, muy amigo mío. Mi amigo el científico profesor César Lodeiro Seijó, en su libro La madre perla pictada, imbricata, después de hablar con datos muy precisos sobre la explotación de las perlas, resalta la importancia de la explotación de la perla, el siglo XVI, y dice, ¿no? En un principio, las perlas de la pintacta umbricata fueron obtenidos por la vía de intercambio y trueque por diversos objetos, lo cual pudo haber perdurado hasta que la explotación de otras perlíferas y de indios expertos luchadores fue organizada y normada por los españoles, y con ello una mayor producción de perlas. Y me pregunto yo, ¿dónde estaban los indios? Porque en Cubagua ni en Margarita los había. Por supuesto que los indios estaban en Cumaná. O sea, para que los españoles pudieran poblar, tenían que haber un pueblo de indios. Y eso lo dicen las leyes de India. Entonces, esa pregunta que no la ha respondido nadie todavía, y todos esos historiadores y cronistas que se hacen los que no saben, sí saben que los conquistadores no podían formar pueblos sin indios. El fuerte se construyó no para proteger el agua de Cubagua, como normalmente todo el mundo cree. Esas islas desiertas en esos tiempos, cuando se ordenó la construcción en 1504 del fuerte de Santa Cruz de la Vista, que llaman los castillitos aquí en Cumaná. Por eso me gusta hablar del largo proceso fundacional que se inició en esta fecha, 1504, con la construcción del fuerte, porque antes hubo de encontrarse la piedra de araya e iniciar su explotación, y esa es la fecha en que se inició la población del puerto de Cumaná. Fíjense ustedes este detalle, ¿no? La gente, los historiadores creen que esa piedra surgió así como por un milagro. Cuando ellos hablan de la construcción del fuerte de Santa Cruz de la Vista, no se percatan que la piedra había que explotarla, y las canteras estaban en Araya, y en Araya se formó una industria antes de 1504, donde trabajaban más de 400 indios, o 300, no es tú, porque es lo que se equivoca, 300 indios, que eran obreros contratados. Esos indios no eran unos animales, no, contratados y pagados. Todo eso consta en los archivos de India, pero los historiadores no se pasean por eso. Simplemente ellos dicen que en Cumaná se construyó un castillo para proteger a la gente que en Cubagua estaba explotando perlas. Vaya usted. Y ya había un pueblo en Cumaná. Estaban nada menos los señores de canoa, que eran gente importantísima en el mundo, porque no eran solamente españoles, venían de todas partes los exportadores de perlas, que no los inventaron los españoles, sino que ese era un negocio redondo de todos los marineros del mundo, ¿no? Explotaban perlas en todas partes. Cuando descubrieron el Cumaná y vieron la calidad de la perla de Cumaná, de esas perlas el rey se guardaba para él las más grandes y las más bonitas, ¿no? Eso era para el rey. Sin embargo, eso lo dice Lodeiro, no lo digo yo, no. Eso lo dice Lodeiro. Sin embargo, nosotros nos conformamos con historiar desde la integración de las misiones dominicas y franciscanas en nuestros pueblos indígenas, cuando se fundó la primera escuela en tierra firme del continente y se inicia el proceso de transculturización. Lo digo a nosotros porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero como soy cronista y los cronistas anteriores a mí decidieron que Cumaná se fundó en 1515 cuando llegaron los franciscanos y dominicos, yo estoy obligado como cronista a respetar ese hecho, porque existe una ordenanza, una ley que establece
que se celebrará la fiesta de Cumaná el 27 de noviembre de 1515. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se le festeje, ¿cómo no? Pero no estoy de acuerdo con que la fecha de Cumaná sea esa, porque ya para 1504 existen cédulas reales que hablan de la construcción del castillo de Santa Cruz de la Vista, y es conocido que los perleros ya estaban instalados en Cumaná. Todos esos detalles son sumamente interesantes. Veamos cómo nos lo cuentan los regentes de España antes de que Carlos I ocupara el trono. Recuerden ustedes que, bueno, no se lo he dicho, pero el rey Fernando el Católico murió en 1516 y quedó Carlos V, que era un niño, y los regentes gobernaban en España, ¿no? En el mundo, en el Imperio Español, en el mundo entero. Entonces repito, ¿no? Porque el rey Fernando, que murió en enero de 1516 y Carlos I era menor de edad, los regentes nos cuentan cómo se inició la fundación o poblamiento de Cumaná en el puerto de las Perlas, aunque el rey Fernando ya había ordenado construir un fuerte en ese paraje primigenio desde 1504. Veamos. Cédula real fechada en Madrid el 13 de septiembre de 1516, donde se deja constancia de la consumación de la expedición fundadora. Dice así: por cuanto el rey nuestro Señor, que haya gloria, deseando que los indios de la costa de las Perlas, que es la provincia de Cumaná, se declara desde Cariaco hasta Cuquibacoa, que es en tierra firme, fuesen los indios criados y enseñados en las cosas de nuestra santa católica fe. Mandó hacer todas las diligencias necesarias, y porque pareció que lo más conveniente y provechoso era enviar personas religiosas y de muy buena vida a predicar y enseñar a los dichos indios, sin otra gente ni manera de fuerza alguna, y para que los susodichos se pudiese poner en obra, habló con el devoto padre Alonso de Loaiza, provincial que a la sazón era de la Orden de Santo Domingo, y con su acuerdo y parecer y mandamiento, y por voluntad del devoto Fray Pedro de Córdoba, vicario de dicha orden en la isla española, que aceptó pasar en persona con algunos religiosos de su orden a dicha costa y provincia de las Perlas, o procurar doctrinar y enseñar las cosas de la fe a los indios de ella. Y viendo el dicho rey la voluntad y celo con que dicho Fray Pedro de Córdoba se movió para ir a los dichos, mandó al almirante y jueces y oficiales de la isla española que diesen al dicho Fray Pedro de Córdoba una nao en que fuesen él y los frailes que consigo llevase, y que mandasen a los maestres y marineros de tal navío que los llevasen a la parte y lugar que dicho Fray Pedro de Córdoba les señalase en la tierra firme, y les diesen los mantenimientos que hubiesen menester, y ciertos sitios para lenguas, cuales el dicho Fray Pedro de Córdoba escogiese en la dicha isla española, y desde un año que el dicho Fray Pedro y los otros frailes fuesen llegados a la dicha tierra firme, el dicho almirante y jueces y oficiales tuviesen a cargo y cuidado de enviar a saber de ellos, y que mandasen a la persona que fuese a saber de ellos, que trujesen a uno o dos frailes acá para que informasen de todo lo que en dicha tierra y provincia y costa de las Perlas hubiesen hallado y sabido el rey. Este texto encierra tantas verdades, y fueron tales los acontecimientos que pasaron al principio para fundar a Cumaná. Fray Pedro de Córdoba hizo varias expediciones para fundar a Cumaná. Ustedes saben muy bien que el cacique Alonso, que era el cacique, el rey de esta provincia indígena, que se formaba en ambas márgenes del río Chiribichií. Este río Chiribichií, los indios lo llamaban el Caguana Chiribichií. Caguana quiere decir gran río,
Y Chiribiquí, el nombre del río, era el río de los pájaros, el chirito. Nosotros, cuando éramos pequeños, llamábamos al colibrí chirito. Chirito, ese chirito, chiri. Los indígenas llamaban chiri, pero en español le cambiaron, como cambiaban todo, el nombre de chiri por el de chirito. Así es que la creación de la fundación de Cumaná por el Imperio Español es un hecho absolutamente probado por todos los medios. Los españoles aquí fundaron dos conventos, un convento de dominicos y un convento de franciscanos. Esos dos conventos, a través de la historia, siempre permanecieron en Cumaná. Y de esos dos conventos surgió la magnificencia de nuestra lengua y de nuestros conocimientos y del cristianismo. Yo acabo de leer en el Hotel de Toledo, porque llegó el poeta Mago. El poeta Mago. ¿cómo se llama? Mago, ¿no? Bueno, el poeta Luis Beltrán Mago, perdón. De repente no digo que se me dan los nombres de la poeta. El poeta Luis Beltrán Mago vino a Cumaná. Yo le escribí una página que se publicó ya en varios periódicos de Cumaná y se lo leí esta tarde, durante el almuerzo, le leí ese texto al poeta y allí insistía en el legado cultural que nos dejaron esas dos misiones. De tal manera que Cumaná llegó a ser la cantera más grande de la poesía de habla hispana. Y esto lo digo hasta por Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello fue el alumno del padre de Cristóbal de Quesada. Fue el alumno de un cumanés. De él aprendió todo lo que sabía, porque ese maestro, dice Andrés Bello, que era el primer latinista de América en su tiempo. Lo dice Andrés Bello, no lo dice Ramón Madaraco. ¿Y qué tal serían los compañeros y amigos? Porque ustedes saben muy bien que nunca surge una sola espiga. Fueron muchísimos los maestros que surgieron al lado de Fray Cristóbal de Quesada. Y fueron centenares los clérigos que salieron de Cumaná a enseñarle la lengua castellana y la religión a toda América. El padre José Antonio Ramos Martínez publica una lista de clérigos, de 300 clérigos graduados en Cumaná. Él quería decir grandes maestros, ¿no? Y de esos grandes maestros sale un Ramos Sucre, que revoluciona la poesía. Hoy en día, todos los poetas del mundo imitan a Ramos Sucre. O sea, buscan en la poesía, en la palabra, buscan otra cosa mucho más allá. La poesía se elevó a un nivel muy alto con Ramos Sucre. Eso a lo mejor muy pocas personas, pues, yo lo digo porque yo no tengo mayor influencia en nadie. Pero hablar de Ramos Sucre es hablar de una entidad muy especial. Yo a veces lo he comparado a él, cuando yo leo a Ramos Sucre, pienso en los alumnos de Hermes Trismegisto, que en los 22 arcanos encontraron la sabiduría. Cualquier persona que lea Ramos Sucre y lo entienda y lo lea con sabiduría, con inteligencia, puede decir: yo soy un sabio. Es una escuela de sabiduría leer a Ramos Sucre. Y Alrededor Blanco, el poeta más brillante, más elegante que ha dado los últimos años, los dos últimos siglos de la poesía castellana. Y todos cuando los cubanos se iban a competir en la época de la poesía, porque la poesía ha decaído mucho, pero hubo una época en que la poesía era el placer más grande de la gente culta. Y corría por las calles de Cumaná. En Cumaná habían 12 periódicos y todos habían su primera página con una poesía. Y el público del pueblo se encantaba leyendo y recitando las poesías. En la época de la poesía, Cumaná fue también primogénita. Buenas tardes. Ya les digo, esto fue pensado para un pequeño foro, una réplica y contrarréplica, pero será otro día. Me propongo venir aquí con mi señorita Lilita
a hacer algo parecido. Pero yo tengo ahorita otro compromiso con el poeta en la casa Andrés Eloy. Ajá. Con el poeta Libertad Mara. Y después tengo un programa de televisión a las 5:30. Así es que yo tengo hoy también el día, así como todos ustedes, no pudieron asistir aquí porque tienen compromiso. Muchas gracias, profe.